y vamos a ver las diapositivas que he preparado. Entonces, a ver. Proceso de atención, referencia y contrarreferencia en los centros de salud mental comunitarios. Listo. Primero les he puesto un videito como para que vean más o menos cómo es, los que no conocen los centros de salud mental, cómo es el proceso de atención, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si pueden apreciar el videito. A ver, no sé, ha habido un problema, creo que no. No. Bueno, no sé, ha habido un... No sé qué ha pasado, que no se puede compartir, no sé qué ha sucedido, la verdad. Bueno, empecemos entonces con lo que es la red de servicios de salud, ¿no? La red de servicios de salud mental integrada a los servicios de salud general. Entonces, en este gráfico vamos a ver cómo es que los centros de salud mental comunitarios son parte de un eje importante, ¿no?, en lo que es la red de servicios, ¿no? Entonces, del centro de salud mental comunitario, como ustedes ven ahí, centros de salud mental comunitarios, vienen y van pacientes o usuarios, mejor dicho, de los hospitales, ¿no?, como ven en la primera imagen, de los hospitales hacia los centros de salud mental comunitarios, con una referencia, ¿no? De igual manera, los centros de salud mental comunitarios van con una referencia también a los hospitales, ¿no? Y luego, digamos que el centro de salud mental comunitario hizo la referencia a un hospital, el hospital devuelve con una contrarreferencia, ¿no? Hace el formato de contrarreferencia y después de que de repente el usuario se hospitalizó o lo vieron de repente por el hospital de día o le dieron cierta medicación, regresa a nuestro establecimiento o a los centros de salud mental de su jurisdicción con una contrarreferencia, ¿no? Por ese lado tenemos que el centro de salud mental hace esas coordinaciones, ¿no? También de los hospitales generales pueden pasar a lo que son los hogares protegidos, que también se han implementado aquí en Arequipa. Tenemos hogares protegidos para mujeres y para varones, ¿no? Entonces, de los hospitales vienen también con una referencia a los hogares protegidos, pero eso ya forma parte de otra norma técnica que son los hogares protegidos y cuáles son los criterios que deben cumplir los usuarios para entrar a un hogar protegido, ¿no? Y los centros de salud mental comunitario también pueden enviar usuarios a los hogares protegidos, ¿no? Cuando ven, por ejemplo, los criterios, ¿no? Que hay abandono, que el usuario no sociabiliza, no está apto. Entonces, hay ciertos criterios, la edad, ¿no? Que sea mujer, cierta edad para que puedan ingresar a los hogares protegidos, ¿no? Se hace toda una evaluación por el médico del hospital y el personal del centro de salud mental comunitario que ha considerado que esa usuaria necesita ir a un hogar protegido, ¿no? Entonces, se hace todo ese trámite, ¿no? Y también se habla si tuviera un familiar para que haya, digamos, el permiso de tanto del usuario, ¿no?, como de la familia para que entre al hogar protegido, ¿no? Entonces, los centros de salud mental comunitarios también envían usuarios al hogar protegido. Y a los centros de rehabilitación psicosocial, como lo ven allá, y a los centros de rehabilitación laboral, que lastimosamente aún no se han implementado, ¿no? Pero es parte de la norma técnica del Plan Nacional de Salud Mental, integrar estos centros de rehabilitación laboral, los centros de rehabilitación psicosocial, que también los centros de salud mental comunitario van a derivar casos, ¿no? Entonces, como ven, los centros de salud mental son un eje importante en que nuestros usuarios tengan atención digamos, más especializada o que también reciban lo que es la rehabilitación. Entonces, espero que hayan entendido este cuadrito. Si tuvieran alguna pregunta, también me la pueden hacer llegar. Yo encantada de contestarles, ¿no? Entonces, bueno, después pasaremos a lo que es la acogida, que es parte ya de nuestro tema, del proceso de atención, ¿no? Nosotras como enfermeras somos la puerta de entrada a los centros de salud mental comunitarios, ¿no? Entonces, en la acogida es el primer contacto,
¿no? Entonces, metámonos en la cabeza que la enfermera es el primer contacto para el proceso inicial mediante el cual se recibe al usuario, se orienta a la persona que acude por primera vez al centro, ya sea de manera voluntaria, porque de repente tiene el problema de salud mental y necesita, va a pedir ayuda, o referida por otro servicio, por otro establecimiento. Se le explica e informa de manera respetuosa y cálida que está con un ambiente de confianza y decide si se le apertura historia clínica o no y si pasa o no a. ¿No? Entonces, primero vamos a hablar de la acogida. No sé si ya en otra exposición tal vez han escuchado algo de la acogida. La acogida es, como dicen, ¿no? El primer contacto, el usuario viene, de repente viene una crisis de ansiedad, de repente viene porque su vecino le dijo, mira, hay un centro de salud mental, te veo mal, corre, de repente los familiares, ¿no? No, busquemos ayuda, vamos, o por una referencia de un centro de salud de primer nivel de atención, como los puestos de salud de Caima o de cualquier distrito, donde vean que el tratamiento ya no pueden llevarlo en un puesto de salud, sino más bien necesitan ayuda de un psiquiatra de un nivel especializado, entonces lo envían con una referencia a los centros de salud mental comunitarios, ¿no? Entonces, una vez que llega la acogida, la enfermera, nosotras, como enfermeras, debemos tratar con calidez, dando un ambiente de confianza, para que la persona nos explique cuál es el problema que tiene, de repente ver ciertos síntomas, se le hace una entrevista donde se coloca el motivo por el que ha venido y ciertos síntomas que pueda tener, ¿no? Por ejemplo, si está triste, llora fácilmente, si tiene desánimo, si tiene pensamientos de quitarse la vida, si de repente en ese momento se ha autolesionado, de repente si hay problemas de pareja, de violencia. Entonces, es todo un cuestionario en el que la enfermera va a poder valorar la situación del usuario y ver si es un caso grave, moderado o leve, ¿no? Entonces, en el momento de la acogida, la enfermera dice, ¿no? Bueno, este es un caso leve, señor, bueno, nosotros somos un nivel especializado, el caso usted requiere ir al su puesto de salud. De repente nunca fue a ningún lado, se fue de frente al centro de salud mental comunitario. Y puede que su caso sea leve, entonces se le orienta, se le explica cuál es el funcionamiento del centro de salud mental y también se le deriva a un puesto de salud donde pueda ser atendido por los psicólogos de los puestos de salud, digamos que ahí se pueda manejar su patología, su trastorno o lo que tenga, ¿no? Pero si vemos que el diagnóstico de lo que nos cuenta, lo que nos dice, ya es de un nivel moderado a grave, entonces nosotras decidimos la apertura de una historia clínica, ¿no? Si viene ya con la referencia del puesto de salud, ya se abre inmediatamente porque el psicólogo de los puestos lo han evaluado y ha llegado a nosotros la referencia, por lo que se abre historia clínica inmediatamente, ¿no? Entonces, una vez que pasa esto, van a admisión y en admisión se le apertura la historia clínica, ya propiamente dicha, donde ya va a ser parte, ¿no? Del centro de salud mental comunitario y de toda la atención integral que requiere. Entonces, una vez que ha pasado esto, también a veces en la acogida vienen usuarios que tienen, por ejemplo, una crisis o de repente están en emergencia, ¿no? Una urgencia, ¿no? Una urgencia o una emergencia. Entonces, como primero pasa con nosotras, como acogida, en el momento que vemos que el usuario está en una urgencia, se gestiona inmediatamente la evaluación, la contención psicológica para que el usuario sea atendido en ese momento y se le pueda dar el soporte emocional o si es necesario pasar por la psiquiatra para que lo medique o se coloque un inyectable para calmarlo. Entonces, todo eso hacemos nosotras en la acogida, ¿no? Entonces, si vemos que es una emergencia, que ya hay riesgo de no sé, su vida, por ejemplo, que ha querido intentar suicidarse o algo, ahí inmediatamente gestionamos con el personal para poder hacer la referencia a los hospitales, al hospital más cercano, ¿no? Al Norio Delgado, Goyeneche, dependiendo, se gestiona también su referencia en caso de emergencias, ¿no? En traslado del paciente se llama al familiar, si lo tuviera, y con un personal de salud se acompaña al
al hospital, ¿no? Si es necesario llamar al serenazgo porque de repente un usuario está muy agitado, un poco agresivo, entonces también se solicita la coordinación con otras entidades para poder hacer el abordaje de estos usuarios que están pues en una crisis, ¿no? Además, bueno, por eso la acogida es tan importante, ¿no? Tan importante, y la enfermera tiene un rol fundamental en lo que es el proceso de atención porque es el primer contacto. Entonces, como les dije, la enfermera va a derivar ya sea a un establecimiento de primer nivel de atención, si es un caso leve, a una derivación, si es una atención de urgencia o emergencia, y también, cuando ya le abrimos historia clínica al usuario, se deriva a una evaluación integral, que ya me parece que lo han comentado. La evaluación integral es la reunión del equipo multidisciplinario del Centro de Salud Mental, que integra, por ejemplo, el médico de familia, el psiquiatra, la psicóloga, enfermera, asistente social, terapeuta ocupacional. Todo el personal se reúne con el personal derivado por acogida para poder hablar sobre el problema del usuario previa lectura de la acogida que hizo la enfermera. Por eso la acogida de la enfermera debe ser muy detallada, concisa, breve, pero debe indicar todo lo que el paciente le ha dicho, el usuario le ha dicho, para que en la evaluación integral puedan tener una idea, ¿no?, de lo que tiene el paciente y no de reforzar de repente situaciones que le generan al usuario tristeza, llanto o algo, ¿no? Entonces ahí se aborda entre el personal y se hace el diagnóstico del usuario, ¿no? Se hace el diagnóstico por la psiquiatra o el médico o el personal, se hablan todos y bueno, pues se llega a un diagnóstico donde se hace el plan de atención individualizada, ¿no? Entonces, después de haber hecho la evaluación integral al usuario, se realiza su plan, ¿no?, que es, a ver, este usuario es una persona que tiene, no sé, depresión moderada, entonces pues se le darán 3 consultas médicas, una psicoeducación, 6 psicoterapias individuales, además de repente necesita una visita domiciliaria, también se le hace el plan, ¿no? En el plan de atención individualizada, como su nombre lo dice, es individualizada. Cada usuario es distinto uno del otro. De repente uno sí requiere visita, de repente el otro no, porque no quiere que nadie vaya a su casa, porque de repente la familia no acepta, ¿no? Entonces se evalúa todo lo que concierne al usuario para hacer el plan de atención individualizada, ¿no? Entonces, la importancia del proceso de atención es esta, ¿no? La importancia de la acogida, ¿no?, que es brindar atención emocional, como lo hemos dicho, validar las emociones en un ambiente empático, identificar las necesidades urgentes, el estado de salud, situaciones de riesgo, ¿no? De repente allá hay pensamientos, ¿no? Hay pensamientos negativos, pensamientos de autolesión, entonces ahí ya identificamos y abordamos. Recoger información básica, ¿no? Lo que les digo, lo que son los antecedentes, redes de apoyo, etcétera. Orientar sobre el servicio, informar cómo funciona el centro, cómo va a recibir aquí la terapia, cómo va a ser el proceso de atención, ¿no? Los profesionales que lo van a ver, los compromisos, deberes que él también debe cumplir, ¿no? Porque se hace un compromiso, también un consentimiento informado para que el usuario pueda tomar en serio la terapia, ¿no? Porque desde la acogida se hace la motivación para que él no la deje a la primera consulta, pasa evaluación integral y ya no viene, ¿no? Entonces es importante la motivación del usuario en el primer contacto. Y la derivación, como ya les expliqué, a los diferentes centros especializados para que pase evaluación integral, derivación al establecimiento, como les he indicado ya anteriormente, ¿no? Entonces, un resumen sería, primero pasa la acogida, ¿no? Viene, se hace por una referencia del hospital, de un puesto de salud, por urgencia, también nos vienen pacientes derivados de colegios, del Poder Judicial, ¿no?, de la DEMUNA, del SEM, entonces de diferentes instituciones, donde vienen ya con su referencia, o viene el profesor, o viene de repente el policía, el serenazgo. Entonces esto es parte del proceso, ¿no? Apenas ingresan, pasa acogida. Ya. Luego de esto, bueno, lo pasamos, si es que no hay que pasarlo a un hospital, no hay que derivarlo a otro lado, pasa a evaluación integral, ¿no? Esto es el proceso normal, digamos, pasa a evaluación integral, donde se hace el plan de atención individualizada, PAI,
¿no? Es el PAI. Si ustedes escuchan de repente, no, su PAI o tiene evaluación integral, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, dentro de la evaluación integral está el PAI, ¿no? Y luego ya en el PAI se le dan sus citas para las psicoterapias, consultas médicas, farmacoterapia, psicoeducación, va a asistir a los grupos de ayuda mutua, que son los GAMS. Como les digo, eso depende de cada usuario y sus requerimientos, ¿no? Lo que sea mejor, favorable para ellos. Y bueno, luego de esto, la enfermera nuevamente, junto con los psicólogos, los médicos, hacemos el seguimiento y evaluación del usuario, ¿no? Vemos cómo va su progreso, de repente de lo que entró a unos meses lo vemos mucho mejor, que está tomando la medicación, de repente ha recaído o tuvo algún problema en su vida que hizo que otra vez volvamos al comienzo. Entonces, tenemos que estar ahí haciendo el seguimiento y la evaluación de los usuarios y la familia para que nuestros pacientes, nuestros usuarios vayan lo mejor posible en su tratamiento y se logre uno de los objetivos en salud mental, que es la reinserción, ¿no? La reinserción laboral, la reinserción social, que mucho tiene que ver con el estigma también, ¿no? El estigma en salud mental, que debemos definitivamente reducirlo, ¿no? No vamos a poder eliminarlo de la noche a la mañana, decir ya no hay estigma de salud mental, ¿no? Uy, tiene un proceso, tiene un trastorno de salud mental, qué miedo, no, mire, van al psicólogo porque están locos, ¿no? Entonces debemos evitar esto, ¿no? ¿Y cómo lo podemos evitar? Haciendo lo que es la reinserción, ¿no? De los usuarios. Si yo empiezo a ver que una persona que tiene esquizofrenia y de pronto tiene su tratamiento completo, tiene su medicación, va a su centro de salud mental, siempre recibe su inyectable de haloperidol, no sé, y trabaja sacando copias o trabaja regando los jardines. Entonces, vamos a empezar a reducir el estigma de esta forma. Hablemos de salud mental para reducir el estigma, para que se normalice. Porque una persona que tiene diabetes dice, tengo diabetes, sí, tomo mis pastillas y pues estoy un poco mejor, ya puedo trabajar, estoy tranquila y ya. Entonces la otra persona, qué bueno, ¿no? Qué bueno que tomes tus pastillas y no lo ven mal. Sin embargo, viene alguien y te dice, tengo esquizofrenia, tengo depresión, estoy en un centro de salud mental, ¿qué dicen? Uy, no, uy, está loca, ¿no? Entonces, ya debemos normalizar esto, como las enfermedades mentales pueden tenerla cualquier persona, desde la persona con menos educación hasta las personas con más alta inteligencia, el rango más alto, el puesto más alto, los profesionales. Se ve ahora que las tasas de profesionales en suicidios pues está aumentando, ¿no? Entonces, ¿qué estamos teniendo? ¿Qué va a pasar en unos años? Hemos visto el último suicidio que hubo en Lima de la persona que se tiró, la chica que tranquilamente se tiró del 14º piso del hospital, y pues vemos, ¿no? Cómo los trastornos de salud mental ya forman parte del día a día. Hagamos algo. Nosotros como personal de salud somos llamados por conciencia, por ética, por moral, a hacer algo. Entonces, empecemos a hablar de salud mental, por favor, en sus trabajos, en sus instituciones, en su familia, ¿no? Hay algún problema en la familia que de repente se está tapando, que de repente ustedes mismos tienen por situaciones de la vida, que es normal, ¿no? Y de pronto no piden ayuda, sabiendo que la necesitan, y cuando les preguntan, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿no? Estoy bien, cuando por dentro hay un infierno. Entonces, empecemos a hacer algo, a normalizar. Sí, estoy yendo al psicólogo, perfecto. Sí, estoy tomando esto, voy a tomarlo por un tiempo, con la terapia voy a salir adelante, voy a ver cómo puedo mejorar esta situación, con ayuda de mi familia, me está ayudando para poder resolver este tema de salud mental, ¿no? Entonces, apoyemos, normalicemos y reduzcamos, por favor, el estigma que todavía existe incluso en personal de salud. Bueno, entonces, sigamos ya, espero que nos haya quedado más o menos cómo es el proceso de atención, ¿no? Pasa acogida, evaluación integral, se genera el PAI, en el PAI se dan las intervenciones terapéuticas y finalmente el seguimiento y evaluación por los profesionales del centro de salud mental. A ver, ya, bueno, acá tenemos lo que es ya el otro tema que son las referencias y contrarreferencias.
¿no? Los centros de salud hacen la referencia, como les dije, a los hospitales, los centros de salud mental, a los hospitales, el destino de referencia de mayor capacidad resolutiva, y el hospital tiene que hacer la contrarreferencia a la IPRES, origen de la referencia de menor capacidad resolutiva, ¿no? En este caso, los centros de salud mental comunitarios nos llegan referencias también de los puestos de salud y nosotros enviamos referencias a los hospitales, quien nos manda la contrarreferencia. Bueno, esto ya creo que lo tenemos claro, no sé si hay alguna duda, pregunta. Si no, vamos a pasar al flujograma del proceso de atención, referencias y contrarreferencias. El establecimiento de salud que está en la comunidad, ¿no?, hace la evaluación y atención de las personas en salud mental, ¿no? Entonces, los psicólogos que están en los centros puestos de salud evalúan las personas y ven si el caso es moderado a grave. Si es leve, como dijimos, se queda ahí, ¿no?, en los puestos, centros de salud, con la atención de los psicólogos, ¿no? De repente, terapia de pareja, de repente, orientación vocacional, cosas que se puedan manejar en el primer nivel, se quedan ahí. Pero si el caso es moderado a grave, entonces, ¿qué hacen? Con una referencia va al centro de salud mental comunitario, ¿no? Entonces, los puestos de salud saben que deben hacer la referencia cuando el caso es moderado a grave, porque además nosotros hacemos el acompañamiento psicosocial, ¿no? Cada vez un equipo del centro de salud mental va a todos los puestos de salud, centros de salud de la jurisdicción, por ejemplo, acá de Caima, ¿no?, el puesto de salud La Tomilla, Rafael Belaúnde, Bolognesi, todos los puestos de salud que hay, el equipo va y capacita en los temas de salud mental y además en esto de la derivación de casos a nosotros, ¿no? Tenemos que formar una red, porque si no funcionamos como red, los pacientes van a estar por aquí, por allá, sin una dirección. Tienen que ver que nosotros tenemos un plan. Entonces, los puestos de salud nos envían la referencia, el usuario con CIS, y llega al centro de salud mental comunitario, ¿no? Entonces, allí, como les dije, se ve la necesidad de una atención de alta complejidad y, pues, si es que necesita, si requiere hospitalización, se hace la referencia al hospital y se va, pues, ¿no?, al hospital. Y si no, se hace el PAI, lo que ya como les indiqué anteriormente, ¿no? Se hace el plan de atención. En el plan de atención se ve si requiere entrar al PCC, o el Plan de Continuidad de Cuidados, que muy bien lo ha explicado la licenciada Grisel en la anterior ponencia, y pues también vemos, ¿no?, si ya desde el PAI vemos que el usuario está muy mal, no tiene adherencia al tratamiento, no hay mejoría en las instituciones que ha ido antes, de repente la familia no hay un soporte adecuado, inmediatamente se le puede ingresar al PCC, ¿no?, al programa de continuidad de cuidados, donde se le asesora, se le da una tutora enfermera o enfermera, o también puede ser cualquier otro personal que haga de repente ese enganche, ¿no? Entonces, una vez que pasa a PAI, PCC, la inserción a la red de servicios y recursos comunitarios, se hace la coordinación, ¿no?, para que después de que ya está, digamos, rehabilitado, pueda reinsertarse, ¿no? Y en caso de que requiera hospitalización, como les dije, va al hospital general, al hospital de día, y, bueno, pues después de que ya lo atienden en los hospitales, regresa a nosotros, ¿no? Muchas veces los hospitales no hacen las contrarreferencias y les dicen, vaya a su comunitario, continúa el tratamiento y ya, ¿no? Entonces, necesitamos la contrarreferencia para que pueda regresar al establecimiento como debe ser, ¿no?, con el REFCON, que es el servicio, el aplicativo que se usa para hacer las referencias, ¿no? Ya, digamos que después de hacerle el PAI, pasa a PCC, el usuario está mejor, del PCC se le da de alta, de repente alta por mejoría, alta por traslado, alta porque se lograron los objetivos que se planearon en el PAI, pues se le da de alta y regresa a su establecimiento de salud de primer nivel de atención, como ven ahí, ¿no? Después de que se logran los objetivos, se le da de alta y regresa nuevamente a su establecimiento de atención primaria, ¿no? No es que ya se queda en el centro de salud mental para siempre. Si ya se han logrado los objetivos, se ha cumplido con el paquete de atención, se ha de repente visto los cambios favorables y la consistencia y permanencia de estos cambios, que de repente ya está trabajando, ya está mucho mejor, ya no hay pensamiento, se le da de alta y regresa a su establecimiento de primer nivel de atención. El sistema REFCON, de referencias y contrarreferencias, como pueden ver,
Es un sistema donde ingresas la referencia con un usuario, ¿no? El usuario y contraseña del REFCOM se le da a las personas encargadas de este sistema o también a los psicólogos, médicos, incluso a nosotras cuando no hay personal, de repente podemos hacer también la contrarreferencia y las referencias de los usuarios en caso de emergencia, ¿no? Que tengamos que mandarlos al hospital. Y pues, bueno, la hoja de referencia, donde tenemos que explicar el motivo, los antecedentes, tiene que poner el diagnóstico y por qué se está haciendo esa referencia, ¿no? Los puestos de salud nos ponen que no hay digamos, la especialidad, que la resolución necesita de mayor complejidad. Entonces, todo eso lo colocan en la referencia y lo tiene que firmar el psicólogo, el médico que está haciendo la referencia de los puestos de salud, ¿no? De igual manera, en el proceso de contrarreferencia también, ¿no? Se hace el procedimiento mediante el cual el establecimiento de salud de destino de la referencia devuelve o envía la responsabilidad del cuidado de salud de un usuario al establecimiento de salud de origen de la referencia. Entonces, en el REFCOM ya no va a salir que lo buscamos al paciente, al usuario, y vemos que ya no está referido, sino está contrarreferido al centro de salud mental comunitario, ¿no? Después de que lo han hospitalizado, lo han de repente estabilizado y requiere su tratamiento, digamos, de manera de mes a mes, como una enfermedad crónica, ¿no? Entonces se le da su medicación y se continúa el tratamiento en los centros de salud mental comunitario, ¿no? Cuando se ha curado o mejorado. Acá les he puesto unas fotitos del plan de continuidad de cuidados que concierne principalmente a las enfermeras y pues vemos cómo tenemos que ir a las casas. Por ejemplo, esta usuaria tiene esquizofrenia. Estaba, digamos, aislada, no salía, la familia no le compraba la medicación, no tenía medicación, tenía el CIS, pero no tenía citas, no lo tomaban en serio y bueno, se hizo el trabajo para que pueda esta usuaria mejorar, recibir su tratamiento y ahora pues está mucho mejor, viene todos los meses y ya está mejor. ¿No? Igual con la psiquiatra se va a las casas de los usuarios que tienen depresión, que tienen ansiedad y se trabaja y también en la visita domiciliaria mucho. ¿No? Acá vemos otros usuarios, se evalúa cómo es la dinámica familiar, ¿no? Y se establecen objetivos también en el PCC para poder ayudar a las personas con trastorno mental. Ahora espero que este video se vea, si no, creo que tampoco. Qué pena. ¿Dónde está? Acá. Voy. Bueno, es un video que es de la pandemia, donde estamos haciendo los grupos GAMS. Ven aquí todas estas personas tienen un trastorno mental moderado a grave. Aquí hay pacientes, usuarios con TOC, con esquizofrenia, con depresión. Bueno, no, principalmente este GAM fue de esquizofrenia, TOC, y trastornos psicóticos, ¿no? Entonces, estas personas van, bailan, hacen dinámicas, ¿no? Nosotros preparamos un plancito para que puedan ellos interactuar, socializar, perder el miedo a hablar y se trata pues de hacer que los usuarios, digamos, a pesar de su problema mental, tengan una vida, porque finalmente son personas, ¿no? No es que tiene trastorno de salud mental, ya no, ya lo alejo, lo aíslo, no le doy trabajo, no, ¿no? La idea es que las personas entendamos que los usuarios que tienen un problema de salud mental también tienen derechos, ¿no? También puede ser tu hermano, puede ser tu primo, puede ser, no sé, tu hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo te gustaría que lo traten? ¿Cómo te gustaría que sea su vida? Sí, le tocó un problema de salud mental, pero en mí está que esto cambie, ¿no? Reducir el estigma. Por eso les digo, necesitamos hablar sobre salud mental para que más personas pierdan el miedo a pedir ayuda, que no lo tomen como algo malo, ¿no? Que sea algo normal.
Muchas gracias, pues ha terminado mi exposición. Ojalá que haya sido clara, que la hayan entendido y pues para cualquier pregunta o acotación que tengan, encantada de responderles, ¿no?